Empezaremos de vuelta. Buenos días a ustedes, a los participantes del Zoom en Latinoamérica, y buenas noches a los participantes en Europa, Israel, en este Zoom organizado por el movimiento J-AMLAT. J-AMLAT está formado por judíos progresistas latinoamericanos que viven en el continente o en otras partes, como en nuestro caso, en Israel. En el continente tenemos activistas como la analista Esther Chabot de México, que participa en el panel de hoy, o Pablo Luberman de la Argentina, que en la vida cotidiana se dedica a la resolución de conflictos, y hoy nos hospeda en su Zoom, y en momentos nos va a dar algunas explicaciones técnicas que nos servirán para que todos podamos participar del evento, sea esta una manera de resolver conflictos de antemano. Y junto a nuestros amigos en el continente estamos nosotros en Israel. Dani Filk y Gaby Lasky, a los que presentaré a continuación, y abrirán el panel, y estoy yo, Shlomo Slutsky, nacido en la Argentina, periodista y realizador documental, y de los fundadores de J-AMLAT. Yo tendré el gusto de abrir y moderar este encuentro. Quisiera solamente decir unas palabras sobre qué es J-AMLAT. J-AMLAT es un movimiento que quiere ser la voz de tantos latinoamericanos a los que les importa Israel. Ya no estamos escuchando. Sí, Shlomo tiene el micrófono cerrado. ¿Cómo? Shlomo, sí. Se silenció tu micrófono, ahora podés hablar de vuelta. Quizá lo silenciás vos, yo no toqué nada. Entonces decía que iba a explicar un poco en unas palabras qué es J-AMLAT. J-AMLAT es un movimiento que quiere ser la voz de tantos latinoamericanos a los que les importa de Israel. Muchos de ellos visitaron el país y tienen familiares y amigos aquí, pero no necesariamente coinciden con la política del gobierno de Bibi Netanyahu. Como venimos diciendo algunos ya hace 10 años, se puede abrazar a Israel sin abrazar a su gobierno de turno. Esta es la fórmula que también nos legitimiza para oponernos a quienes deniegan el derecho a la existencia de Israel por el mal, hasta el pésimo gobierno que tiene, o sea, que tenemos acá en Israel. J-AMLAT propone una nueva forma de identificación con Israel, no basada solo en la sangre en común, sino también en principios en común. Proponemos la identificación con la Israel de miles y miles de israelíes que trabajan día a día por la paz, por los derechos humanos, la democracia y la justicia social, principios que son universales, pero no menos que eso, principios judíos muy judíos. ¿Y qué es este encuentro? Este encuentro se produce a un mes y medio de la tercera vuelta de las elecciones en Israel, y quizás a meses de una cuarta, y en medio de la corona políticamente manejada por Netanyahu. Netanyahu, que ya lograra, gracias a la corona, postergar el comienzo de su juicio por corrupción y también imponer un estado de emergencia que confunde emergencia nacional con su propia emergencia personal y judicial. En este encuentro de hoy nos preguntamos a dónde va Israel y qué nos hace esto a israelíes y judíos en el exterior. Pero antes que le pase el uso de la palabra a los panelistas, le pido a Pablo Luberman que nos dé las reglas del juego. Pablo. Gracias, Shlomo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. La verdad que es un súper gusto este conversatorio y la posibilidad de conectarnos más allá de que cada uno esté en su casa en un contexto tan difícil. Aprovechar esto implica conocer un poco la herramienta. Este es un espacio de diálogo, digamos, basado en la presentación de 3 presentaciones disparadoras sobre la cuestión, y la clave de todos es poder generar un entorno digamos, que nos permita alojarnos, escucharnos y demás. Lo primero que como regla general vamos a tener a todos silenciados, todos tienen un micrófono abajo a la izquierda, que tienen que poner en silenciar en la medida en que no tengan la palabra, porque somos 100 participantes en la reunión, hay mucha gente que
desgraciadamente quedó afuera, porque el límite máximo es 100, aunque a la gente que está en la sala de espera o que no pudo poder participar, puede acceder a esta charla vía el Facebook de JM Lat. Entonces, para facilitar un poco su familiarización con este instrumento, digamos, que se llama Zoom, pero puede ser cualquier otra plataforma, aparte de silenciarse todo salvo el que habla, la segunda gran regla, digamos, es que ustedes puedan identificar los distintos recursos que tienen. En el chat, ustedes van a poder ver abajo, en la franja de abajo, la posibilidad de abrir el chat. Yo voy a decir hola en el chat, para ver si ustedes me pueden ver, y les voy a pedir que cada uno vaya poniendo quiénes son y de dónde son en ese chat, así podemos tener la sensación de saber quiénes están en este espacio, digamos. Podemos ver la lista, pero siempre es bueno leerlos en el chat y de esa manera también usar este instrumento para lo que después va a pasar con las presentaciones, que es que ustedes van a poder hacer preguntas y comentarios a través del chat perfectamente, e inclusive van a poder hacer otras cosas, como por ejemplo levantar la mano para pedir la palabra. No sé si tienen disponible, digamos, en el tablero de la derecha, no sé si lo ven, manitos posibles, distintas maneras de expresarse, digamos, y lo que vamos a tener en algún momento es la posibilidad de que cada uno pueda levantar la mano para pedir la palabra, para hacer una pregunta a los presentadores después de su exposición. Ahí vemos que está ya la gente, tiene ganas de entrar, si hay gente que no puede entrar, y ya desde México, desde Buenos Aires, se ve que hay mucha participación, qué bueno. Bueno, respecto a temas de instrumentación, más allá de silenciarse, salvo cuando tengan algo para decir, y cualquier problema que tengan técnico me pueden pedir a mí y yo se los puedo resolver, si puedo, por la vía del chat también. Ustedes van a poder, si ven a alguien que es conocido de ustedes, en lugar de decirle hola, ¿qué tal?, en la mitad del chat ustedes pueden dirigir su mensaje de saludo al primo, o al amigo, o al hermano, o al compañero, el que sea, y le puede enviar ese mensaje a través del chat también, ¿no? Este es un espacio que, aparte de la dinámica de presentación con los participantes en general, también la idea es estimular el intercambio entre todos los que están en la sala, digamos, ¿no? Así que, sin más que esto, salvo que me estoy olvidando de algo, Shlomo, que te parezca importante que les clarifique, aparte que estamos grabando la reunión, con lo cual todos aquellos que no pueden participar van a poder ver y participar de próximos encuentros, o verlos por, insisto, el Facebook de JM Lat. Shlomo, todo tuyo. Sí. Bueno, decía antes que queríamos saber qué es lo que, qué está pasando en este momento en Israel, y qué es lo que, qué es lo que le hace esto a judíos y israelíes. Que para esto vamos a hacerlo junto con tres panelistas, en la medida que los tres panelistas puedan entrar acá. Por ahora pudieron entrar dos. Ahora, el primero es Danny Filk. Antes que nada, sobre Danny Filk, debo decir, es un amigo, como yo, venido de Argentina, un médico convertido en profesor de ciencias políticas, un condecorado por su valor en batalla como médico militar, que se convirtiera en uno de los asesores de la protesta social en el 2011, uno de los redactores de la plataforma política del partido de izquierda Meretz, y hoy uno de los líderes del movimiento político-social Omdim Beyahad, Juntos de Pie, que se yergue como una alternativa de izquierda popular con ya algunos éxitos en su haber. Danny Phil, que estamos ahí, sí, podés abrir tu micrófono, y quería preguntarte ¿a dónde va la sociedad israelí? Una pregunta difícil. Era difícil de contestar antes de la crisis por el COVID-19, y ahora
más difícil todavía. En principio, lo que nos podemos ver es que ya durante 10 años hay un gobierno de derecha que ha ido sufriendo una transformación. El Likud de los últimos 10 años no es el Likud de Begin, ni siquiera es el Likud de Shamir, es un partido que se instala en la línea de lo que en Europa llaman partidos radicales de derecha, como el Frente Nacional en Francia, como Alternativa por Alemania, como la Liga de Italia. Es un partido que en... Pablo, ¿podés cerrar? Dani. Sí, no, había mucho ruido de fondo. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y no lo pude identificar. Todos chequeen si tienen su micrófono abierto para poder cerrarlo, así podemos... Alberto Fargi es el que tiene abierto. Ahí va. Y el gobierno y la estrategia, digamos, la estrategia discursiva del gobierno del Likud, liderado por Netanyahu, está basada fundamentalmente en construir una especie de, construir una oposición entre lo que él considera que es el pueblo verdadero y los enemigos del pueblo. Y los enemigos del pueblo, para constituir los enemigos del pueblo van desde ISIS hasta Hezbollah, pero, y acá es lo fundamental, los árabes israelíes, que aparecen como demonizados constantemente por Netanyahu. En el año 2015, el famoso llamado a votar para evitar que los árabes que son traídos en manada por los ómnibus pagados por las ONGs de izquierda. Esa fue, estoy citando a lo que dijo Netanyahu cuando apareció el día de las elecciones. O sea, a partir de la demonización sobre todo de los árabes israelíes y la fusión entre los enemigos externos de Israel, los árabes israelíes y la izquierda israelí, que es aliada política de la oposición y que Netanyahu plantea como traidores porque se alían a los enemigos del pueblo. A través de esa construcción discursiva, Netanyahu consigue conformar un bloque de apoyo que es bastante fiel. De hecho, pese a haber sido siendo digamos, acusado de corrupción, él ha logrado mantener la cohesión del bloque político que lo apoya, ha logrado mantener la cohesión dentro del Likud, pese a que no es uno de los líderes más queridos por sus colegas, pero ha conseguido mantener la cohesión, con los tres partidos que representan a tres grupos sociales que lo sostienen en este momento, que son los ultraortodoxos ashkenazim, los ultraortodoxos mizrahim o sfaradim, representados por el partido Shas, y el partido de la derecha religiosa nacionalista, que es el que representa en realidad los intereses de los colonos. Y este proyecto que Netanyahu lleva adelante tiene dos grupos que, digamos, son los beneficiarios principales. Como lo dice el sociólogo Shlomo Sfirsky, es la élite de los asentamientos, la élite de los colonos y la élite del capital, que son los dos grupos que se han beneficiado fundamentalmente de un proyecto que es en lo económico neoliberal y en lo político nacionalista.
frente a esto, lo que tenemos también es una dificultad de la izquierda de presentar una alternativa coherente. La dificultad de la izquierda tiene que ver con el fracaso del proceso de paz, tiene que ver con el hecho de que más que izquierda en Israel lo que nosotros tenemos es un liberalismo político como oposición, y el liberalismo político pone énfasis en temas como, por ejemplo, la independencia del sistema judicial o el tema de la corrupción, que son temas importantes, pero que no son vividos de la misma manera por todos los sectores, seguro no por los sectores que apoyan hoy en día a Netanyahu, y la izquierda no ha sido capaz de conformar una alternativa que pueda ser popular, y de hecho vemos que los dos partidos tradicionalmente relacionados a la izquierda, o identificados como de la izquierda sionista, el Meretz y el Partido Laborista, han sido prácticamente borrados del mapa, y muchos de sus votantes lo que han ido es a opciones como azul y blanco, que lo que prometen es, prometían, ya no prometen, lo que prometían en las últimas 3 elecciones es ser capaces de desplazar a Netanyahu. De hecho, lo que hubo es Netanyahu consiguió polarizar la política en torno a su persona, querido u odiado, y de alguna manera muchos sectores del campo progresista entraron en el juego ese, y en ese juego, digamos, la posibilidad de presentar una opción política diferente, programática diferente, de hecho desapareció, y sacando el tema de la personalidad de Netanyahu y de la cuestión de sí o no atacar al asesor jurídico del gobierno o atacar a los jueces de la Suprema Corte, las diferencias programáticas entre el Partido Azul y Blanco, ya sea la parte que va probablemente a entrar al gobierno con Netanyahu, como aquel grupo que no va a entrar, las diferencias programáticas entre ellos y el Likud son mínimas. Hay diferencias de estilo, hay diferencias de quien está en el gobierno hace 10 años y de quien está en la oposición hace mucho tiempo, pero en los temas centrales, que tiene que ver con el proceso de paz, con la posibilidad de poner fin a la ocupación de los territorios ocupados y avanzar hacia el establecimiento de un Estado palestino, y un proyecto socioeconómico diferente, en esas áreas las diferencias son mínimas, y es difícil construir un proyecto que se sostenga en el tiempo si no hay una alternativa programática clara, y por eso lo que vemos en general es un constante esperar a el Salvador, que en este último momento fue Benny Gantz, en otros momentos fueron otras personalidades, el general o la personalidad mediática que pueda cohesionar alrededor de sí suficiente gente, y esta es una estrategia que fracasa una y otra vez, pero yo creo que parte del problema es que en el campo progresista no tenemos la paciencia suficiente para construir una alternativa política. Cada elección es vivida como una elección definitoria, y entonces no hay tiempo para construcciones políticas ya no digo a largo plazo, a mediano plazo, porque todo se juega, todo el futuro se juega en las próximas elecciones. Yo creo que una de las conclusiones de las últimas tres procesos electorales, y una de las cosas que da esperanza, y yo no soy una persona pesimista en ese sentido, es que más y más sectores entienden que
una alternativa de izquierda en Israel solamente puede ser construida como alternativa judeo-árabe. Hasta ahora, si bien el Partido Comunista se presentaba como una alternativa judeo-árabe, de hecho era un partido donde el grueso de sus cuadros y de sus votantes eran árabes, con un pequeño porcentaje de votantes judíos, como Mapam en su momento, o Meretz era un partido fundamentalmente judío, donde donde había un miembro del Parlamento árabe. Yo creo que lo que ahora está siendo internalizado, tanto en sectores de la izquierda sionista como en los partidos políticos árabes, es que es necesario, es imprescindible para construir una alternativa a la derecha, construir un movimiento que sea judío-árabe, realmente judío-árabe, lo que implica también tener que aceptar narrativas a las que no siempre es cómodo aceptar, o sea, tener que convivir dos narrativas que pueden ser muy diferentes con respecto a la esencia del sionismo, pero me parece que eso es una de las conclusiones claras con respecto a lo que es el futuro del campo progresista en Israel en los próximos 2, 3, 4 años. Sí, estamos. Dani. Sí, cerré el sí, micrófono porque, para no molestar al... No, queríamos, mientras que tratamos de hacer la entrada, tenemos la suerte que hay una superpoblación en este momento, y entonces tenemos un problema justamente con Gaby Lasky, pero esperamos solucionarlo. Quería quizás yo comenté que estabas en el partido, perdón, no en el partido, en el movimiento Juntos de Pie. ¿Querés decir unas palabras sobre Sí. eso? Sobre de ese hecho, Omdim Beyahad es un movimiento político no partido que surge del análisis del fracaso electoral del campo progresista en el 2015, donde el análisis de por qué y qué tipo de movimiento hay que crear se basaba en en presuponer ciertas cosas. La primera es que el campo progresista está atravesando una sensación de desesperanza, de falta de no poder creer en la posibilidad de un cambio, que una de las cosas fundamentales es hacer creer a la gente que el cambio es posible, no que es una situación. Y esa falta de creencia en la posibilidad de cambio tiene que ver con todo un discurso que hay en Israel sobre la política como una política tribal, donde hay 4 o 5 tribus, y la pertenencia a la tribu tiene que ver con el nacimiento. Está la tribu religiosa nacional, está la tribu ultraortodoxa ashkenazí, la tribu ultraortodoxa sefaradí, la tribu secular, la tribu laica, la tribu árabe, y cada tribu tiene una expresión política, y esas expresiones políticas son casi fijas, como que la biología determina la política, y entonces como hay más de las tribus que apoyan a la derecha, ya está todo perdido. Y eso es una creencia muy internalizada dentro del campo progresista, y lo que genera es desesperanza y por lo tanto parálisis. Entonces la primera idea es que hay que enfrentarse a la desesperanza. La segunda idea es que es un movimiento de alternativa, tiene que ser una alternativa general a la derecha, tiene que ser una alternativa en el tema del proceso de paz y de la oposición a la ocupación, tiene que ser alternativa en lo social, una alternativa de izquierda, una alternativa socialista al neoliberalismo, y tiene que ser una alternativa democrática antirracista.
Y la tercera conclusión es que en el espacio entre partidos políticos que son cada vez más maquinarias electorales y más personalizados, y las ONGs, que son fundamentalmente estructuras sin capacidad de movilización, hace falta un nuevo agente social, que nosotros lo llamamos movimiento, que llene el vacío de los partidos políticos que dejaron de ser movimientos para transformarse en maquinarias electorales. Y por último, la idea de que ese movimiento tiene que tratar de ser un movimiento que sea realmente popular, y para ser un movimiento popular tiene que abandonar una cierta actitud moralista de la izquierda, sobre todo de sectores más radicales de la izquierda, y a ese movimiento convergió gente que viene de Hadash, del Partido Comunista, gente que venía de organizaciones de la sociedad civil, gente que venía de Meretz, y mucha gente joven que empezaron a hacer política a partir de la participación en Omdim Beyahad. Hoy el movimiento tiene 2.500 a 3.000 miembros, está organizado en 10 a 15, nosotros lo llamamos círculos, en distintas partes del país, desde el Negev hasta el norte del Galil, con gente incluso en Kiryat Shmona, y en las 4 grandes universidades, aparte de Ben Gurion, la Universidad Hebrea, Tel Aviv y la Universidad de Haifa, en 3 colegios académicos, Sapir, el seminario Oranim y Tel Hai. O sea que, de vuelta, un año atrás teníamos 600 miembros, en este momento somos alrededor de los 2.500, y la idea es ser parte de ese proceso que lleva a la constitución de un frente progresista judío-árabe. Estás en mute, Shlomo. Tenés que... Digo, decía que estamos todavía buscando la posibilidad de hacer la entrada a Gaby. Lo que veo es que en la próxima reunión, que vamos a tener otras reuniones, vamos a tener que tener un Zoom de cientos y cientos de personas y no el número que se limitó en este momento. Les quiero decir que a Gaby Lasky, o sea, que ella llegó de México muy jovencita, yo la conocí como cuando yo era corresponsal de un diario argentino, y la consultaba muchas veces como abogada defensora de personas o de instituciones ligadas con derechos humanos. Pero también pude conocerla como habitante de Tel Aviv, en cuyo gobierno de la ciudad Gaby fue representante por Meretz, el partido que en varias ocasiones la colocó en la lista de candidatos a la Knesset, llegando casi, pero no adentro. De Gaby lo que nosotros queríamos y queremos es que queríamos escuchar su visión profesional y política sobre la situación de los derechos humanos a 72 años de la creación del Estado, 53 de la ocupación de Cisjordania y Gaza, y en medio de la corona en la que todo se permite detrás de la consigna vidas humanas son más importantes que derechos humanos. Lo que les quiero decir, o sea, de la conversación previa que tuve con Gaby Lasky, está claro que, o sea, su visión crítica respecto a la situación de los derechos humanos en Israel, fundamentalmente porque se mantienen todavía leyes de la época de los ingleses, o sea, de la época del mandato, pero que también o sea, se utiliza
mucho. Dentro de todo eso, un tema que espero que pueda todavía desarrollar en esta hora que tenemos por delante, pero si no, será en otra ocasión, ella quería también hablar sobre la cuestión de qué es lo que va a pasar el día que realmente se anexen los territorios ocupados. O sea, ¿en qué medida él habría que se anexan territorios ocupados, como lo quiere hacer el Likud, pero azul y blanco no se niega? De alguna manera puede ser que habría que darles a ellos también derechos como civiles. Si se da derechos como civiles, no se crean que yo creo que alguien quiere darlos, pero supongamos que lo haya, entonces eso estamos hablando de hecho que se va, o sea que las proporciones y dentro de Israel y dentro del electorado van a ser completamente diferentes. Yo les quiero, para que se queden, entre comillas, tranquilos, les quiero comentar que en el año 81, yo entrevisté al profesor Yuval Ne'eman. El profesor Yuval Ne'eman era una persona de ultraderecha, o sea, del partido Atria, también un científico muy conocido, pero la cuestión, o sea, yo le dije, pero lo entrevisté para un periódico en castellano, y entonces le digo, pero dígame, profesor, usted dice que o sea, así como se anexó Jerusalén, se puede anexar, o sea, usted dijo de que se puede anexar los territorios ocupados, pero si se van a anexar los territorios ocupados, le van a dar derecho a voto y demás. Y entonces él me dijo, mira, fíjate, en Jerusalén nosotros anexamos, pero hasta el día de hoy, y ya de eso era del 67 al 81, hasta el día de hoy, los palestinos no quieren ser ciudadanos israelíes. O sea que no es un problema. O sea, no te preocupes, no es un problema. O sea, a la vez no le van a dar los derechos. Todo esto es parte de lo que quería hablarles Gaby Lasky, y como veo que tenemos problemas para entrarla, por ahora vamos a presentar a la compañera y amiga Esther Chabot. A Esther Chabot, los judíos de México y Latinoamérica la conocen como docente y disertante en temas de Medio Oriente y mundo judío. Pero la opinión pública la conoce como columnista semanal en el veterano diario Excelsior de Ciudad de México, y como quien sabe abrazar a Israel y a sus dos hijos que viven en Haifa y Jerusalén, sin necesidad de avalar cada decisión del gobierno de Netanyahu, que gobierna el país casi ininterrumpidamente en los últimos 14 años. Esther, ¿cómo es convivir con Israel y con tu ser judía en estos tiempos? Hola, buenos días y buenas noches a todos. Un gusto estar con tanta concurrencia. Y bueno, retomando lo que Dani y lo que Shlomo han expresado en esta primera media hora, yo querría decir que, bueno, obviamente como judía y mexicana y con nexos tan estrechos con Israel, tanto por amor sionista como por que viven allí parte de mi familia, algo que a mí personalmente me preocupa de manera extraordinaria es esta erosión que ha sufrido la democracia israelí en los últimos años y que se ve agudizada ahora en vista de toda esta obsesión de Netanyahu de permanecer en la vida política y por lo tanto arrastrar consigo al aparato judicial israelí, a la Suprema Corte, a la cual ha estado contra la cual ha estado embistiendo en estos últimos semanas y meses y años, y actualmente también toda esta campaña por legitimar la anexión de Cisjordania o de partes importantes de Cisjordania, con las consecuencias a las cuales ya se refirió Shlomo y también Dani. Entonces, todas estas situaciones evidentemente son de mucha preocupación para mí personalmente, pero no soy yo el centro de la discusión el día de hoy, sino que pues, de lo que yo querría hablar es sobre todo acerca de cómo se comportan las diásporas judías, en este caso sobre todo la latinoamericana, con relación a toda esta temática.
Y yo lo que querría aquí, pues, un poco describir es que, según mi percepción, la diáspora latinoamericana judía es, en cierta manera, un reflejo de lo que ocurre en Israel en términos del balance de fuerzas o del equilibrio de fuerzas. O sea, creo que, por ejemplo, para dar un caso, la semana pasada se notificó que hubo una encuesta importante en Israel acerca de si las elecciones fueran esta semana, cómo se darían los resultados. Y curiosamente, el Likud obtendría 40 bancas la semana pasada, mientras que Cajol Labán obtendría 19. Entonces, estas cifras nos dan la imagen de cómo se están moviendo las opiniones dentro de la opinión pública israelí. Y yo lo que a mí me parece es que dentro de la diáspora latinoamericana existe permanentemente un reflejo de esta situación. O sea, en la medida en que la popularidad dentro de Israel del Likud sube, por las circunstancias que sean, en este caso por el hecho de que hubo muchos decepcionados de Cajol Labán, etcétera, también aquí en la diáspora latinoamericana se refuerza ese discurso oficial, esa asbará que difunden a través de todos los medios de los que, con los que cuentan. Y entonces, en ese sentido, como que observamos dentro de nuestras diásporas situaciones muy parecidas a las que se dan dentro de la opinión pública israelí. Para ilustrar un poco más este fenómeno, yo diría que, por ejemplo, a lo largo del despunte y la elevación de la popularidad de Cajol Labán, con esta intención básica de sacar a Bibi Netanyahu del poder, también, por ejemplo, en la diáspora judeo-mexicana, como en otras diásporas latinoamericanas, hubo pues una especie de desgaste del Likud y de la figura de Netanyahu, porque efectivamente en la medida en que Cajol Labán logró hacer, pues, subir sus bonos dentro de la sociedad israelí, también jaló a parte de la sociedad judía latinoamericana hacia una postura también ya desilusionada acerca del Likud, acerca de Bibi Netanyahu, etc. Pero, pues, este cuadro inevitablemente también nos conduce a, por desgracia, darnos cuenta de que las posturas que nosotros podríamos llamar progresistas, humanistas, antianexionistas, prodemocráticas en Israel, son realmente compartidas en el ámbito latinoamericano judío por segmentos también bastante reducidos. ¿Por qué? Porque finalmente, querámoslo o no, ¿sí? Ojalá no sucediera así, pero realmente existe de forma natural una proyección de lo que ocurre dentro de la sociedad israelí, de la política israelí, dentro de la diáspora latinoamericana. O sea, la asbará llega y de alguna manera consigue arrastrar tras de sí estas posturas de pues exaltar toda el Israel Hayafé y dejando de lado todo lo de malo que pasa, y resulta realmente una empresa bastante difícil el contrarrestar, digamos, toda esa avalancha, porque hay que recordar que desde el inicio, digamos, de la vida del Estado de Israel, ha habido dentro de las diásporas judías una postura muy espontánea de apoyo a los gobiernos de Israel, sea cual sea su política en cada momento. Y esto que funcionó de manera relativamente, pues a lo mejor podríamos decir inofensiva durante un cierto lapso, en el momento en que están ocurriendo todos estos fenómenos de desgaste de la democracia israelí, de irrupción de comportamientos racistas, de amenazas contra incluso derechos humanos elementales, lo que va a ocurrir dentro de la diáspora es que va a haber una especie de desconcierto porque haya una especie de disonancia cognitiva, y para mucha gente eso resulta muy molesto y se refugia dentro del discurso confortable de la asbará. Creo que esta sería un poco mi diagnóstico acerca de lo que ocurre en la diáspora latinoamericana, y obviamente pues soluciones no tengo la capacidad de proponerlas, pero creo que finalmente hacer un diagnóstico correcto vale la pena para de ahí reflexionar acerca
de qué hacer en estas circunstancias. Regreso el micrófono a Shlomo. Sí, pero Esther, que con todo quería consultarte, o sea, ¿hay ahí alguien con niños y puede acallar a los niños? Sí, A buenas micrófono? noticias. Tenemos a Gaby Lasky que se pudo sumar, Sí. así que ahora... Ahora terminamos con Esther y que terminamos en el buen sentido. Y pasamos a Gaby. Sí, no, lo que te quería preguntar, o sea, o quizá, digamos, lo puedas decir después en las respuestas a lo que dice a la gente. A mí personalmente me interesaría saber tú qué es lo que sientes que falta. O sea, o sea, dices lo que, digamos, que hay, que las comunidades responden automáticamente al gobierno de Israel y al gobierno de derecha de Israel, pero la pregunta es también, digamos, ¿cómo ves una alternativa? ¿Qué podría haber? De hecho, bueno, pero quizás podamos hablar de esto en las respuestas. Gaby Lasky, ustedes, o sea, ella no escuchó todas las alabanzas que hicimos sobre ella hasta hace unos minutos. Gaby, yo conté que, o sea, que estás haciendo esfuerzos para entrar y o sea, tenemos la suerte que hay demasiada gente que quiere entrar en este momento. Conté también de que queríamos, de ti, queríamos escuchar un poco tu visión profesional y personal sobre el tema de derechos humanos a 72 años de la creación del Estado, a 53 de la ocupación de Cisjordania y Gaza, y en medio de la situación de corona y pensando en la cuestión de la anexión. Yo dije lo que yo adivinaba que vos podías llegar a decir, pero queremos escucharte ahora en vivo y en directo. Por favor, Gaby. Tenés que abrir el micrófono. El micrófono. Ya, ok, porque me habían cerrado, ok. Perdón por entrar tarde, eso nada más quiere decir que hay mucha gente en esta plática y eso es muy, muy importante. O sea, 72 años de derechos humanos en Israel es una plática muy larga, entonces yo pues decidí que me voy a tratar de hablar un poco de los derechos humanos bajo la crisis esta de la corona, y eso nos va a enseñar más o menos cuál es la situación real sobre los derechos humanos en Israel. Pues aunque Israel sea una democracia, es una democracia pues relativamente joven y no muy fuerte. Entonces, seguro ya dijeron antes que Israel está pasando en esta época por pues, 3 crisis más o menos, ¿no? La crisis de la salud por la pandemia causada por el COVID. Segundo, la crisis económica que es pues subsistiente de la primera crisis. Y la tercera crisis es una crisis política. Pues en la época de un año, Israel ha pasado ya por 3 elecciones, cuando la última se llevó a cabo el 2 de marzo, hace más de 45 días, o sea, desde más o menos cuando estalló la pandemia en Israel. Hasta hoy en día, aunque, como dije, pasaron ya más de 45 días, todavía no se ha logrado una coalición y por lo tanto todavía no tenemos un gobierno electo en Israel. El gobierno existente, este gobierno de Netanyahu, es un gobierno, no sé cómo se dice en español, pero pues temporario, ¿no? Un Memshelet Ma'avar. Y Netanyahu no es un primer ministro elegido, sino es un primer ministro ya más de un año, que está en una posición pues de parche, ¿no? O sea, de paso, como primer ministro de paso, y no electo. Y fuera de todo eso, sabemos que Netanyahu también es un primer ministro no electo, sino de paso, que tiene está indictado bajo cargos criminales de corrupción. Entonces, eso es lo que tenemos ahora en Israel. Y como todo el mundo ahora está luchando en contra del COVID, y bajo esta crisis se han necesitado tomar
tomar medidas drásticas para contener la pandemia. Y lo que podemos ver en Israel, como en otros lugares claves, como será Hungría, como será pues, Corea, Filipinas, Myanmar, se ha utilizado esta excusa de la lucha en contra de la corona para pasar leyes o actos antidemocráticos. Y de esta manera, Netanyahu ha pasado casi todos los poderes del Ejecutivo a sus manos y por el otro lado ha anulado casi totalmente el poder legislativo y haciendo todo lo posible para disminuir el poder judicial. Eso obviamente en una democracia es una cosa pues que no se puede ni pensar. Pero eso está pasando en estos días en Israel. Primero, eso quiere decir que Israel tiene una dinámica constitucional que permite que esto se pase. Y por segundo, tenemos un primer ministro que se está aprovechando de esta situación. ¿Y de qué estoy hablando? Para poner las cosas claras. Desde la independencia de Israel, Israel se encuentra en un estado de emergencia. Eso pues lo podemos entender por la causa de la seguridad. En la que se encuentra el país, rodeado por enemigos, etcétera, etcétera. Y este estado de emergencia permite utilizar reglamentos de emergencia, como se llamaban en Argentina los decretos nacionales de urgencia, DNU, que permiten violar a los derechos humanos y derechos civiles y no tomar en cuenta los procesos democráticos. Y Netanyahu ha utilizado esta posibilidad que le da el estado de emergencia para sacar muchos decretos o estos reglamentos de emergencia que muy básicamente violan derechos civiles y los procesos democráticos. Vamos a ver de qué estas cosas estamos hablando. Primero, la ley básica del Ejecutivo permite sacar estos reglamentos como de emergencia, pero según la ley tienen que ser pasados para ser autorizados ante la Knesset. Netanyahu, por la crisis política en la que estamos pasando, no ha pasado estos reglamentos de emergencia a la Knesset. Entonces, él decreta estos reglamentos y nadie los critica, nadie los autoriza, simplemente, o sea, a veces hay juntas del gobierno, pero el gobierno saca, Netanyahu saca los decretos y después conviene las juntas de gobierno. Entonces, tenemos una persona autoritaria que durante todo este periodo, él es el único que realmente ha sacado decretos sin autorización de la Knesset ni nada. Entonces, en esto está perjudicando los procesos democráticos, obviamente. Pero vamos a ver qué cosas ha decretado. Por ejemplo, ha decretado reglas de emergencia en contra de la privacidad. Ha decretado la posibilidad de utilizar tecnologías de espionaje en contra de los ciudadanos, tanto los enfermos de corona, entre otros ciudadanos, y esta información es pasada tanto a la policía como a las fuerzas de seguridad. Nosotros no sabemos qué están haciendo con esa información, qué tipo de información se está pasando, dónde la están guardando, si se va a borrar después de antemano. Entonces, exactamente esas tecnologías que utilizan en contra del terrorismo, están ahora utilizando en contra de los mismos ciudadanos de Israel y no sabemos qué va a pasar con eso. Algunas organizaciones de derechos humanos llevaron esto a la Suprema Corte y la Suprema Corte ha puesto un alto a varios de estos reglamentos diciendo que no pueden ser decretados sin que hayan sido autorizados por la Knesset. Y otros han sido pues parados hasta que no sean hechos por ley y no decretados por nuestro por nuestro primer ministro, que es el UNA, saca decretos.
Segundo, nosotros sabemos que la fecha del juicio de Netanyahu tenía que haber empezado el 17 de marzo, pero unos días antes de que empiece su juicio, su ministro de Justicia sacó un decreto anulando todos los, cerrando todas las cortes, y obviamente entonces de esta primera audiencia en la corte. Los jueces movieron su audiencia para el 23 de mayo y les puedo casi firmar que si él todavía está en poder, esa fecha tampoco van a estar abiertas las cortes y así van a tener que fecha de su corte. Otras cosas, hoy se habló ya en la Knesset, Netanyahu sacó un decreto que permite dejar ¿cómo se dice? Sospechosos de actos criminales que se pueden dejar en detención si él está enfermo o si una de las personas que está enfermo de la corona o si alguno de sus y no se pueden hacer algunas cosas de investigación. Entonces, imagínense, están dejando violar el derecho a la libertad sin que esto haya pasado por la Knesset, solamente por el decreto de Netanyahu, sin haber realmente ninguna diferencia entre crímenes pues más peligrosos, menos peligrosos o cosas así, sin de veras tomar en cuenta cuánto tiempo esta persona puede estar encarcelada o detenida sin investigar el caso en el cual está sospechado. Otra cosa, por ejemplo, en derechos de labor. En Israel hay leyes que protegen a las mujeres, embarazadas, que no se les puede despedir de su trabajo o sacarlas a vacaciones sin paga, solo después de haber tenido un permiso especial del Ministerio de Trabajo. Netanyahu sacó un decreto, una orden, que pueden estas mujeres ser despedidas sin necesidad de pedir el permiso al Ministerio de Trabajo. También grupos de feministas llevaron a de corte. Tenemos una dificultad con el audio de Gaby. Que era que quería, antes que pasemos, mientras ustedes todavía en este momento pueden mandar preguntas al chat, mientras tanto quería sí pedirle a Joel Kaplan, por favor que se prepare. Justamente Joel es un maestro de escuela judía en la Argentina y es joven. Es también uno de los dirigentes de la Unión de Jóvenes Judíos Argentinos y miembro de la Federación de Jóvenes Judíos Latinoamericanos. Le vamos a pedir una pequeña respuesta respecto a por qué te era a vos importante participar en este evento. Bien, primero gracias Shlomo por la invitación. Antes de arrancar, un día particular también como joven judío, recordar y rememorar a los jóvenes combatientes del levantamiento del gueto de Varsovia, que eran jóvenes al igual que yo y al igual que mis compañeros, más allá que eran más chicos, recordarlos también por su labor de educadores, por su labor de combatientes y sobre todo por hacer política, que eso es un poco a lo que se trata UJA. Un poco participar de este paso tiene que ver con una reflexión que venimos haciendo como jóvenes. ¿Qué nos pasa a los jóvenes post-Farajá entre 22, 23 y 30 años con las cuestiones sionistas, con las cuestiones de Israel? Lo primero que encontramos es que no existe un espacio de crítica dentro de la comunidad.
los espacios de crítico, de construcción sobre lo sionista, lo israelí, muchas veces se encuentran por afuera de lo comunitario, en el cual, al participar de ellas, dentro de lo comunitario, a veces se nos tilda de antisemitas, antisionistas, y todo tipo de agravios por participar de cuestiones críticas por afuera de lo comunitario. En segundo, esta mirada unilateral de los judeos sionistas que encontramos en nuestras instituciones, por lo menos en Argentina, un poco relacionando con lo que dijo Esther, creemos que hay un monopolio de la Svará, que más allá que no tiene una autocrítica, en muchas oportunidades nos parece violento, en sus formas, en sus modos y en su hasta vocabulario. Existe para nosotros un deber ser judío, un deber ser sionista de una sola forma, de una forma cuadrada, de una forma que si uno sale de ese parámetro de los sionistas o de los judíos, se lo discrimina y hasta se lo persigue en muchas oportunidades mediante twitters, mediante charlas en las cuales lamentablemente hemos participado y se nos ha tildado de antisemitas, antisionistas y demás agravios. Y esto lo que genera que el joven, después de la derjá o después de cierta edad, termina alejándose de las cuestiones sobre Israel o las cuestiones sobre el sionismo. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque cuando uno hace una crítica se siente agraviado o no cuaja en los parámetros institucionales o de la comunidad judía. Y segundo, que muchas cuestiones sobre sionismo, sobre Israel, están ligados, a lo mejor, y disculpe la palabra, a cuestiones nefastas de nuestras, por lo menos de la comunidad judía argentina. Entonces, a nosotros nos parecía importante participar de estos espacios para encontrarnos con gente que a lo mejor sí nos puede escuchar, sí puede intercambiar ideas sobre Israel sin dejar de quererlo, sin dejar de tener esa visión sobre el Estado de los judíos, pero sí con una visión mucho más amplia de la que nuestras instituciones localmente no dejan participar. Nosotros también hacemos cuestiones similares dentro de Argentina para que los jóvenes que tienen ganas de dar una opinión, de debatir, de construir una mirada diferente de los judíos, de los sionistas, de lo argentino, de lo joven, que puedan participar en este espacio y poder construirlo y poder debatirlo. Bueno, perfecto. O sea, espero que realmente sea este el comienzo de una larga amistad. Gracias. Pablo, ¿querés empezar a leer algunas de las preguntas? Sí, bueno, en realidad Diana buscaba reforzar un poco tu pregunta sobre el qué hacer, la pregunta hacia dónde ir, digamos, ante esta escena. O sea, volver a estar con esa pregunta, quizás pensada en términos más generales. Tenemos la pregunta sobre, a ver, y ahí yo te propongo que distribuyamos equitativamente la palabra entre los panelistas, pero ahí Cecilia plantea y se pregunta sobre los motivos que tuvo Gantz para abandonar, un poco correrse del proceso que venía liderando, y el hecho, y dice, y ahora para no pasar ya como Dober Memshalá, la ley para impedir a una persona prohibida ser primer ministro, o indicted sería, sí, ilegalizada para ser ministro. Y Ariel hizo un aporte como planteando qué esperar de la Corte Suprema si ya legitimó la ocupación, digamos, como que la expectativa de justicia desde arriba, desde la Corte, no parecería como la fuente del remedio, por lo menos para Ariel. Acá Sara hace otro aporte y se pregunta sobre la cooperación entre Israel y Hamas en el contexto de la emergencia sanitaria, en el contexto de tener un enemigo común en la COVID, y es la pregunta de Sara, es la pregunta de muchos, digamos, esto de crisis-oportunidad, ¿es esta escena la oportunidad de tener un proceso de cambio positivo? Ahí están algunas de las intervenciones que pude leer. Mientras, una pregunta para Joel en particular, la articulación de juventudes judías progresistas o pluralistas latinoamericanas, digamos, desde la Argentina hacia dónde se está articulando, cómo se está articulando, también sería una pregunta para incluir. Bueno, Gaby, ¿querés contestar alguna de las preguntas? Dani. Sí. O sea, una de las cosas que sí puedo decir abiertamente, estoy de acuerdo con
la contribución sobre la Suprema Corte y los territorios ocupados. Sí, la Suprema Corte es la que ha permitido la creación de los asentamientos en los territorios ocupados. Y hay que hablar, y no hablé sobre los derechos humanos en los territorios ocupados. O sea, obviamente hay una diferencia grande entre Israel y lo que pasa en Israel y los territorios ocupados. Cuando hablamos de derechos más bien liberales, sociales, la Suprema Corte sí ha dado unas respuestas grandes y sí, y menos lo ha hecho en los territorios ocupados. Obviamente, estas pláticas para un gobierno de unión bajo la excusa de la situación de la pandemia, obviamente sirven solamente como una excusa y uno de los grandes miedos es que desde este gobierno, si realmente llegan a crear una coalición, pues vaya por las partes de anexar a los territorios ocupados, Cisjordania, creando una crisis nueva de derechos humanos y cerca, poder llamarla, pues no cerca, o una parte verdadera en los territorios ocupados, con todo lo que tiene, con toda la problemática también internacional, también moral dentro de Israel. Y lo último que quiero decir es que sí tenemos que ver cómo comunidad judía queremos utilizar esta crisis universal para poder crear algo nuevo. Yo creo que una de las cosas más importantes es que podemos ver cómo cuando todos podemos caer enfermos por esta pandemia, las redes sociales son muy, muy, muy importantes. Podemos ver que por lo menos la medicina social ha salvado vidas, a diferente de otros lugares como Estados Unidos o cosas así. Y tenemos que utilizar esta crisis para avanzar un judaísmo democrático, pluralista, social, y que unas pláticas como esta, Shlomo, nos ayuda mucho a conocer, a abrir, a escuchar cuáles son las necesidades de estos sionistas que se sienten, con nosotros en Israel nos sentimos cuando nos dicen que nosotros somos un bogdim, no sé cómo decir en español. Traidores. Y pues que estamos como traidores, entonces estamos al mismo tiempo, estamos juntos y yo creo que pues, somos una mayoría de judíos que tenemos crítica a Israel porque al mismo tiempo la amamos. Y creo que es muy importante poderlas decir esta crítica abiertamente y al mismo tiempo decir, nosotros queremos a Israel mejor y somos muchos y podemos hacer, pues por medio de Jay Amlat y de otras organizaciones como esta, podemos realmente llegar a hacer un cambio importante en la comunidad y en Israel. Sí. A este respecto yo quería agregar algo. O sea, hay acá uno de los integrantes, uno de los participantes acá es Daniel Cooperwasser, y hoy escribió una nota. Yo recibo una nota semanal excelente que él saca, y el nombre de la nota de hoy es El silencio de la diáspora judía. Pareciera como que está relacionada directamente con lo que estamos hablando acá, con lo que habló también, algunas de las cosas que habló Esther Shabot y demás. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que, los judíos tienen que respaldar cualquier cosa, cualquier que venga acá del gobierno? O sea, que haya, o sea, no solo, yo a veces lo comparo con una sensación como si fuese que Israel es mamá, y entonces sobre mamá está prohibido hablar en público nada, o sea, algo malo. Pero a veces hay cuestiones que son exageraciones y ponen en peligro a las mismas comunidades judías, como lo plantea Daniel Cooperwasser, cuando de repente resulta que, o sea, si los judíos están tan identificados con el gobierno que aceptan hasta corrupción y hasta ocupación de territorios, hasta violación de los derechos humanos, y hay una identificación total con eso, entonces no nos sorprendamos de que hay algunos que ven
digamos, a los judíos como responsables de alguna manera, o a ciertos judíos responsables de lo que está pasando en Israel, cuando no lo son. Pero eso es un aporte mío. ¿Hay alguno más, Dani o alguien quieren contestar algo más de lo que se planteó acá? Esther, vi que quería, después yo puedo agregar algo. Esther, yo voy. Sí, yo nada más quería agregar que como vía a seguir en la actualidad después de esta crisis y de esta pandemia, a nosotros, a los judíos latinoamericanos que estamos dentro de la postura que compartimos, creo que nos haría mucho bien observar el fenómeno de J Street en Estados Unidos. O sea, creo que J Street ha conseguido ser una voz potente, una voz fuerte, que no se ha amilanado ante estos calificativos de traidores, etcétera, y que ha logrado, pues, realmente construir una plataforma. Yo me encantaría que, por ejemplo, a partir de esta reunión, de muchas de nuestras reuniones, de JBLAN, de J-Link, que también se ha estado trabajando para tratar de conectar a judíos europeos y judíos canadienses y judíos latinoamericanos dentro de esta plataforma también progresista, pues que pudiéramos realmente contribuir a este esfuerzo de consolidar esto que están haciendo como JAMLAT o JLink o J-Call en Canadá, y que de esta manera pudiéramos tener una visibilidad mayor dentro del mundo judío y dentro también del escenario israelí, porque tenemos que reconocer que, por ejemplo, J Street es una organización que efectivamente es conocida por los políticos en Israel y es confrontada o es asumida como aliado, dependiendo de qué lado de la ecuación esté uno, y ojalá que nosotros, como el resto de los judíos del mundo, separados de los norteamericanos, efectivamente crear estos nexos para construir una plataforma sólida. Esa podría ser, digamos, una de las propuestas. Para aclarar algo, o sea, para el público que no está tan metido dentro de esta cocina, lo que les quería comentar, o sea, en base a lo que dice Esther, realmente nuestra organización, JMLAT, que, o sea, que está extendida en Latinoamérica, en varios países latinoamericanos, está en los últimos meses en contacto con varias organizaciones del mundo entero, o sea, organizaciones progresistas, realmente desde, o sea, es también J Street, que tiene 200.000 personas que pagan impuestos al movimiento todos los meses, pero también, digamos, está J-Call, que es en Europa, J-Space en Canadá, hay gente en Sudáfrica, en Australia, en diferentes lugares. Esta organización, por ejemplo, ahora nosotros hemos presentado hace unos días un pedido a Gantz y a Ashkenazi que no cedan en el tema de la anexión de los territorios. O sea, por ejemplo, y venimos diciendo nosotros, los judíos progresistas del mundo, y se entiende de que, o sea, J Street ayuda por su magnitud, pero también es muy importante de que estamos haciendo. Es una de las cosas que estamos desarrollando, y evidentemente que acá, aún entre la gente que yo veo en las fotos, en las imágenes, hay mucha gente que podría colaborar con esta tarea. Sí, Dani. Sí, quería decir dos cosas. Primero, que continuando un poco lo que dijeron, la crisis del COVID abre también posibilidades. Y yo veo que una de las posibilidades, por ejemplo, o sea, no solo en Israel, pero digamos yo lo veo desde el ángulo israelí, es que en cierta manera la crisis y las respuestas a las crisis anulan o muestran la falsedad de dos de las premisas fundamentales de la visión neoliberal de la sociedad. La primera premisa neoliberal es que el hombre es un ser por naturaleza es egoísta, y que lo único que le interesa es maximizar las ganancias. Eso es lo que basa toda la concepción económica ortodoxa.
Y lo que muestra las respuestas de la sociedad frente al COVID es exactamente lo contrario, que hace falta solidaridad y que solamente una respuesta solidaria es utilidad, una respuesta solidaria en el sentido de que, por ejemplo, es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las personas mayores, y si no hubiese solidaridad, los jóvenes saldrían de sus casas, y si se quedan es porque de últimas la única manera de enfrentar con éxito la pandemia es a través del alojamiento, por lo menos toda vez que no haya o vacuna. O sea que la respuesta solidaria de la sociedad muestra que las personas son mucho más que entes egoístas. La segunda premisa neoliberal es que el mercado puede hacer siempre todo mejor que el sector público. Sin embargo, lo que muestra la confrontación con la epidemia es que el sector de salud pública es el dar a la pandemia. Lo que nos muestra el mercado es que el precio de las máscaras, de los barbijos, subieron en Israel de 40 centavos de shekel a 4 shekels, se multiplicaron por 10. O sea, el mercado lo que sabe hacer es medrar con la necesidad de la gente. El sistema público lo que sabe hacer es dar soluciones a las necesidades de la gente, y en el caso del sistema público de salud es el que se pudo a la enfermedad con relativo éxito, pese a que más de una década de privatización reptante trajo al sistema público en un estado bastante, no diría precario, es una exageración, pero digamos en un estado de cierto agotamiento a la confrontación con la pandemia. Pero entonces la comprensión de que las premisas del neoliberalismo, a tal punto que Netanyahu, que es uno de los neoliberales más radicales en Israel, habló en uno de sus primeros discursos que hace falta solidaridad, usó el término hebreo arbut hadadit, o sea que cada uno es responsable por el prójimo. Eso demuestra hasta qué punto hay una comprensión de que lo que hace falta son respuestas solidarias. Y la necesidad de dar respuestas solidarias no se termina en el momento en que termine la pandemia, sino que puede ser usado como trampolín para propuestas políticas diferentes. Y la solidaridad es una solidaridad no solamente que es solidaridad dentro del grupo étnico judío, sino que es una solidaridad judeo-árabe, y de últimas también puede ser una forma de comprensión de que también hay que dar otro tipo de solución que la ocupación y la privación de derechos y la supresión de los derechos humanos en los territorios ocupados. El segundo punto que quería decir con respecto a la Corte Suprema, yo creo que uno de los grandes errores del campo progresista israelí es el recurrir una y otra vez a la Corte Suprema como lugar de solucionar. En lugar de dar la pelea política en la calle, en la convicción, en el presentar alternativas, nos refugiamos una y otra vez y yo, como miembro de Médicos por los Derechos Humanos, miembro diciendo no crítica a otros, sino como una autocrítica, pero una vez que tengo soluciones políticas y de últimas terminamos era como una especie de ir a pedirle a un adulto mayor que nos cuide en lugar de tratar de dar una pelea política por lograr mayoritarios. Creo que eso es un aprendizaje que tenemos que hacer y que ha traído una respuesta de boomerang en el ataque feroz de la derecha al sistema judicial. Tenemos acá, entre la tanta gente que hay, digamos, y
alguien que logró entrar finalmente, está Adriana Potel, que ella, o sea, es de Argentina y es parte de la organización Amigos Argentinos de Mujeres por la Paz. También a ella quisiera preguntarle por qué te esforzaste tanto por entrar a pesar de que era tan difícil. Adriana, Adriana, ¿no estabas? Se tiene que activar su micrófono. Adriana, activa tu micrófono. ¿Dónde está? ¿Se habrá desconectado? Bueno, entonces tenemos una alternativa acá. Está Esther Diner en Israel, una amiga que nos encontramos asiduamente en las manifestaciones acá en Israel. Ella es una de las líderes de la organización Mujeres por la Paz en Israel y quería traer un saludo acá corto, por favor. Tenés que activar tu micrófono. Hola, hola a todos. Conozco a alguna de la gente que está acá y les quería contar, en realidad con Adriana trabajamos en colaboración ya hace 3 años. En este momento yo soy partícipe de lo que se llama el movimiento de Nashim Osot Shalom en Israel, que como traducción lo tradujimos Mujeres Activan por la Paz. Varios años estoy en el movimiento y en este momento el movimiento se está preparando para todo el tiempo para tratar de influenciar en la situación de la realidad israelí. Nosotros pusimos como es hora de un cambio, que la pandemia corona une a toda la sociedad humana en la lucha contra el virus. Se trata de un enemigo común. Procesos de solidaridad, igualdad y cooperación, de hecho, unidad de destinos, ocurren en nuestro alrededor todos los días. Estos procesos deben ser aprovechados para cambiar las preocupaciones sociales y políticas para la creación de una infraestructura de confianza mutua que sea una base para reabrir el diálogo entre las partes del conflicto, con el objetivo de promover un acuerdo diplomático aceptado por los ambos lados. Junto con ello, es imperativo que durante una crisis global y nacional hayan mujeres en los centros de gestión y toma de decisiones. Actualmente, en Israel, las mujeres están ausentes de los centros de gestión de las crisis, a pesar de que ellas se vean afectadas por la pandemia corona, tal como en otras crisis y guerras, como los hombres. Mujeres Activan por la Paz se proponen mantener y fortalecer su presencia en el espacio público y presentarse como un movimiento relevante, colaborar con otros grupos apartidarios cuyos objetivos sea promover un acuerdo entre israelíes y palestinos, luchar de mujeres en los centros de toma de decisión. En eso andamos. Bueno, y nosotros apoyamos, por supuesto, y vamos a estar contentos en que gente amigos de una organización como la de ustedes, se sume a nuestra labor de JMLAT en Latinoamérica. Bueno, nos quedan apenas unos minutos, entonces... ahí José Jason quería decir algo. Quisiera quizás... ¿Cómo? José quería hacer una Sí. intervención, un comentario. Sí. Adelante, José. José Hamber de México. Hola, la verdad es que, primero, es algo muy breve. El éxito de la convocatoria que tuvimos haya sobrepasado nuestras capacidades técnicas es una buena señal y nos obliga
pues también hacia el siguiente evento que logremos hacer en este contexto del COVID, que finalmente nos está permitiendo, como JAMLAT, abrir, digamos, abrir y luchar por ese lugar que tenemos nuestras voces, como que la plaza pública del mundo. Entonces, primero que nada, quisiera, bueno, comentar esto. Segundo, hace unos 3, 4 años, cuando apenas hemos estudiado JAMLAT en México, nos estaban llegando estos aires de Israel, tuvimos la oportunidad de contar con Gershon Baskin. Estuvo una semana con nosotros en varios eventos, y en uno de ellos hicimos a nivel más cerrado con simpatizantes de lo que sería JAMLAT. Benny Temkin, que está aquí, bueno, vive aquí en México y que fue diputado. Dijo algo que creo que a mí me cambió en lo particular y creo que es muy importante, ¿no? Las Vara y la gente afina a las Vara, por lo general, habla sin ningún problema. Y en esta línea de pensamiento, ¿no? Un poco pensando desde lo que Gaby Las nos compartía, donde, bueno, finalmente, el hecho de tener una mirada crítica no se tiene por qué pelear con nuestra identificación con la idea de Israel. Y en ese sentido, Benny Temkin dijo algo muy claro. Y me parece que a mí me caló y creo que es importante. No tenemos por qué pedir permiso para externar nuestros opinión. Para salir a la calle, para articular nuestras voces, para defender una idea, para defender una noción de lo que pensamos que tendría que pasar en Israel, pero también en nuestra vida fuera de Israel. Y bueno, nada más, finalmente agradecer la presencia de todos y pues entren a nuestra página de Facebook. Ahí cada tanto tratamos de publicar algo en relación a lo que está pasando en Israel, en nuestras comunidades, y que conozcan nuestra plataforma o nuestro ideario, que es JAMLAT. Ojalá que este primer evento nos ayude a crecer nuestra base de acción y pues ser el primero de muchos, porque sería todo por acá. Bueno, realmente estamos acercándonos al final y no que nos corten como en una sesión de psicólogo. Entonces, vamos a lo que queremos justamente, ustedes ven que aparece ahí una evaluación del conversatorio. Nosotros estamos interesados que ustedes llenen esto, estamos interesados en que entren, como decía José, en nuestra plataforma. Todo eso apareció en el mail que les mandamos, se podía llegar también a nuestra plataforma y demás. Nosotros creemos que, digamos que de vuelta, les decía antes que nosotros queremos un pacto de principios y no un pacto de sangre. Pensamos de que entre israelíes y judíos fuera de Israel realmente tiene que haber un pacto de principios y no puede ser que solamente por la cuestión de ser judíos que eso alcance y entonces se avale cualquier cosa que ocurra en Israel. Me parece a mí que yo por lo menos estoy muy contento de este encuentro y espero realmente que nos podamos reencontrar en pocas semanas en otro encuentro sobre el cual les vamos a informar. Si dejan sus datos, entonces vamos a poder llegar y enviarles información. Bueno, como no vamos a cantar... Sí, cómo no. Algunos comentarios que me gustaría levantar del chat, que me parece interesante. Hay obviamente una expectativa de continuidad. Linda plantea la importancia de abrir un sitio donde se suban algunos de todos estos documentos que se mencionan, como una especie de repositorio y base de documental, pero también dinamizador.
obviamente que cada uno, y esto es una cosa interesante, poder intercambiar invitaciones, actividades que resuenan en estos valores, en esta dirección está muy interesante. Hay avisos parroquiales sobre Yom HaShoah de Nueva Sion, Meretz y Hayom Hatzair, de Darío Teitelbaum, por ejemplo, y esto es algo también que estaría bueno estimular. Hay un montón de comentarios que después lo que vamos a hacer es sistematizar para compartir, aparte de la grabación que se está realizando y la comunicación por la vía del Facebook. Perfecto. Entonces, ¿les parece que volvamos a la vida cotidiana? Bueno, nos despedimos, Pablo. Nos despedimos nomás. Nos despedimos Bueno, nomás. muchísimas gracias. Muy grande. A todos los que quieran seguir participando, vamos a estar llegándoles con la información de este primer registro. Agradecidos por toda la participación, y la próxima vamos a ampliar la sala. Ese es un compromiso asumido por GM. Adiós a todos. Si quieren, cada uno si quiere despedirse. No sé. Que estén bien. Adiós.